Alemania al rescate de su producto insignia Made in Germany y motor económico, su industria automotriz, pero lo debe hacer en medio de una serie de obstáculos, los principales, la falta de demanda mundial y la brutal competencia de China. La edición de este año del Salón Internacional de la Movilidad en Múnich es sobre todo un espejo de cómo se libra la batalla por el liderazgo de la movilidad global. A los autos eléctricos chinos se suman los nuevos aranceles de los Estados Unidos, los costos de la energía y las metas de carbono neutral de la Unión Europea. En plena transformación, la industria alemana ha recortado decenas de miles de empleos y también lo hace en América Latina. Por eso, en A Fondo nos preguntamos a Alemania, ¿sobrevivirá su industria automotriz? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Les saluda Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Diana Luna, experta en política alemana, asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Berlín. Frank Pries, periodista y analista internacional alemán, es experto en política latinoamericana. Y desde Madrid, Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina, analista financiero de Deutsche Welle en la Bolsa de Frankfurt. ¿Y pierde Alemania en la era de la movilidad global? ¿Con qué impacto para los mercados latinoamericanos? Son parte de las preguntas que vamos a desarrollar en esta edición de A Fondo, así que discuta con nosotros. Y comienzo esta ronda de preguntas y quiero conversar contigo en primer lugar, Frank. La industria del automóvil es uno de los pilares principales de la economía de Alemania, lo ha dicho el canciller Merz al inaugurar esta Feria Internacional de la Movilidad en Múnich, y sin embargo Alemania no está liderando esa lucha por la movilidad global en el mundo. ¿Por qué hemos llegado hasta ese punto? Creo es multifacético. A un lado, sí, todavía hay una posición muy fuerte. Por ejemplo, cuando hablamos de automóviles eléctricos, todavía cada segundo auto eléctrico que está inscrito nuevo en Europa es alemán. En Europa, en alemán son 7 carros de 10 que todavía provienen de Alemania, de productores alemanes. Pero, como tú has dicho al inicio, es muy fuerte. Perdimos más o menos 100.000 puestos de trabajo en la industria automotriz dentro del año pasado, también junto con los proveedores, con enormes problemas también para los municipios que dependen de la industria automotriz en el sur, en Baden-Württemberg, en Wolfsburg, en todos lados, mucho miedo. También son puestos de trabajo no cualquier, sino también son la eje de la clase media, muy bien pagados. ¿En términos generales es un problema político o es un problema de los fabricantes alemanes? Yo diría es dos. A un lado, la industria seguramente demasiado tiempo dormió sobre los laureles y no tomaba en serio nuevas tendencias que estaban por llegar. Hicieron buenos negocios. Globalización para nosotros estaba cuando los chinos compran nuestros autos y ahora son competidores. Eso no es completamente nuevo. Si uno tiene un poco de memoria, también cuando empezaron los japoneses, muchos no tomaron tanto en serio Honda y Mitsubishi y dicen, los japoneses no saben. Ahora nos pasa con los chinos. Claro, usted dice son competidores los chinos, pero son competidores con ventaja, y si eso parte del problema no lo vieron venir los alemanes, y lo vemos ahora en la industria del automóvil, donde trata Audi, trata Mercedes-Benz, trata Porsche, BMW, recurrir a la historia, naturalmente a la tradición, lo que no se puede comprar, ¿no? Lo que no puede vender China. Sin embargo, la pregunta es, ¿le alcanzará? Por una parte, y por otra parte también, ¿por qué es ahora, en 2025, cuando los fabricantes alemanes deciden recurrir a lo más importante, al prestigio de la marca? Bueno, el prestigio y la historia del Made in Germany, del sector automotriz en Alemania va conectado. Es parte no solo es parte de Alemania, de este branding, de esta marca como nación, alta tecnología, calidad. Y eso se vino derrumbando con todos los escándalos del diésel, de Volkswagen, que uno se preguntaba qué tanta transparencia hay detrás, ¿no? Y de salir de esa crisis de falta de transparencia junto con la competencia china a lo que ahora es el sector automotriz alemán es muy difícil. Y además es muy difícil porque Alemania mucho tiempo no le apostó a los autos, a los vehículos eléctricos, y ahora se dan cuenta que
China no solo los produce con la misma calidad, con una calidad muy similar, que antes era el gran problema, y con un precio mínimo. Ahora estamos viendo el auto más económico que se presentó ahora en Múnich, 28.000 euros. Sigue siendo todavía mucho en comparación con lo que la competencia china está ofreciendo. Entonces, creo que hasta cierto punto la buena noticia es que es un despertar de Alemania. Esto no lo habíamos visto hace 2 o 3 ferias. Entonces lo estamos viendo ahora que Alemania está apostándole al sector económico de los vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo también hay que decirlo, el sector automotriz, como se conoce ahora, no es el sector del futuro, no es un modelo económico que hay que apostar. Vamos a hablar cuáles son los otros modelos económicos o sectores económicos a los que apunta Alemania en medio también de una crisis económica. Tú dices, claro, Alemania está despertando, pero cuando China ya se ha ganado 2 maratones para muchos de los analistas económicos. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel Daray en Madrid. Ezequiel, considerando la brutal competencia, decíamos, de los autos subsidiados eléctricos chinos, considerando también la energía, los altos costes de la energía a los que está enfrentándose Alemania desde el año 2022, la invasión de Rusia a Ucrania, los aranceles de Donald Trump, que recordemos van a alcanzar hasta el 20%, hasta ahora siguen siendo el 15%, y antes de toda esta guerra arancelaria era solo del 2,5%, lo que supone un aumento brutal realmente, y además, como si fuera poco, todas las metas de carbono neutral. Con todas estas variantes que te estoy mencionando, ¿cuán complicado ves tú el escenario para la recuperación del sector de los autos alemanes? Yo lo veo muy complicado por algo que dijo Diana que me parece que dio en la tecla. El sector automotriz no es un sector que tenga futuro y al que haya que apostarle. La semana pasada se dio un hecho que por ahí pasó de largo, pero Porsche salió del índice DAX, de las 40 empresas con mayor valor de capitalización en Alemania. Y yo justo estaba en la bolsa en esa semana y hablaba con un operador y me decía, el problema es que los automóviles ya no son un bien tan valorado. Lo que está tirando, por ejemplo, el índice DAX son las tecnológicas, SAP, Siemens. Y hay un cambio radical en la industria automotriz. Y te lo digo con mucho pesar, como alguien que trabajó 15 años con la industria automotriz, que viajé por todos los autoshows del mundo que están en extinción. El autoshow de Ginebra, que era un acontecimiento tremendo para la industria automotriz, ya prácticamente no va nadie y deja de existir. ¿Por qué? Porque antes el automóvil era una plataforma que se desarrollaba sobre la que se fabricaba una serie de automóviles y una plataforma que tenía 7 años de vida productiva con un motor de combustión en el cual los alemanes eran los mejores. Nombraste a BMW, BMW produce los mejores motores de combustión del mundo y una plataforma que tiene 7 años de duración y un bien en el que uno invierte tanto dinero, que tiene muchísima amortización y que se lo va a quedar durante tantos años. Uno apuesta como consumidor a la calidad, al prestigio, pero estamos yendo ya en el mes de agosto, las ventas en Alemania, el 20%, 1 de cada 5 autos fueron eléctricos y se calcula que para 2030 podría llegar a ser la mitad. Y estamos yendo hacia un modelo también de la proliferación del car sharing, la proliferación de vehículos que no se van a amortizar en 7 años, sino que van a ser como piezas tecnológicas que se van a actualizar todos los años, como el teléfono cuando le actualizas el software, con lo cual la calidad, todos esos valores que tiene la industria alemana, hoy dejan de ser importantes porque el automóvil dejó de ser un objeto de deseo para ser un instrumento tecnológico. Y en la fabricación de ese instrumento tecnológico, lamentablemente para los alemanes, para los que amamos esta industria, los chinos tienen la ventaja. Tú dices que no se debería apostar, lo decía también Diana, sobre el tema de apostar o no apostar a este sector del automóvil como el sector, digamos, del motor, el corazón de la economía de Alemania. Es algo en lo que parece no estar de acuerdo el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo en la inauguración de esta feria tan importante en Múnich ahora mismo, dijo que el sector sigue siendo clave y dio muchas líneas en el sector de tal manera que van a hacer, aparentemente van a hacer o tomar decisiones políticas también bastante decisivas aparentemente para el sector. Están pasando algunas cosas. Quisiera yo aquí decir en este panel que la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil dicen que los fabricantes se han puesto el ambicioso objetivo de crear mejores productos digitales y climáticamente neutros. Van a invertir 58.400 millones de euros solamente para lograr esa meta
En total, 320.000 millones de euros en innovación para el sector de los automóviles en un plazo entre el año 2025 y 2029. Dicho este dato, ¿eres tan pesimista como lo está haciendo Ezequiel y Diana Luna? Bueno, es una pregunta que abierta, yo diría, porque si uno ve, por ejemplo, el mercado chino, Volkswagen dice hasta 2030 van a ofrecer 50 nuevos modelos, Mercedes-Benz 7 nuevos modelos, BMW en este caso en la feria ofreciendo esa nueva clase, como dicen también de cierta manera, a cual tienen también tanta expectativa. Entonces, yo creo que el sector sí es competitivo. También en la área de software, también hay muchas cooperaciones con gigantes tecnológicos de Estados Unidos y de China, con la industria automotriz de Alemania. Entonces no diría que todo está perdido. Pero también se necesita ciertas circunstancias para ser exitoso. Y también tú mencionaste las sumas que son necesarias para invertir en esta transformación, y eso necesita que también las empresas hacen las ganancias que les permiten ese paquete financiero. Pero este gobierno tiene la voluntad, la pregunta es si es el camino correcto. Bueno, el gobierno tiene la voluntad y mucho se concentra ahora con esa meta de la Unión Europea prácticamente de prohibir los motores de combustión interna hasta el 2035. Y muchos dicen que esto hay que cambiar o hay que flexibilizar. Manfred Weber del Partido Popular Europeo hoy en la mañana, y otros también dicen eso hay que cambiar. Y mañana pero no el canciller. El canciller no ha dicho nada al respecto, y yo creo que eso es importante. Habló de reflotar incluso el de combustión, hacer una especie de híbrido. Sí, pero yo creo que hay falta más voluntad política. Si realmente queremos que Alemania, aunque el sector automotriz siga siendo una parte importante, si no ya no va a ser el motor económico, pero una parte importante, el gobierno necesita darle certidumbre. Certidumbre en el primer caso. Estamos a favor de prolongar que se utilicen motores de combustibles más allá del 2035. Hasta ahorita el CDU, los conservadores, fueron muy moderados en esto, y si realmente lo que quieren es apostarle al sector automotriz más allá de esta semana que todo el mundo habla de eso, tiene que haber una decisión rápida. Sé que no es fácil porque es una decisión a nivel de la Unión Europea, pero esa sería la primera certidumbre. Y también eso es muy importante porque estamos hablando mucho de la electromovilidad, que es importante, pero los mercados emergentes, más del 90% de sus autos siguen siendo motores de combustible. México, Brasil, China. Entonces, creo que esto es algo que está en el propio interés de Alemania, que claro, cuando estuvieron los verdes en el gobierno, se hablaba de los motores de combustible como si fuera lo peor. Quiero recordar que aquí en Alemania hay encuestas oficiales que hablan del que el 58% de los alemanes prefieren el automóvil como medio de transporte. Sin embargo, Alemania es parte del gobierno europeo, y como parte del gobierno europeo tiene que tomar medidas en materia de clima que tiene comprometida la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se concilia aquello? O sea, una crisis económica, una industria que se está hundiendo y, digamos, metas que se tienen que cumplir con estos obstáculos. Obvio, y también muchos discursos de ciertos políticos no son tan honestos de cierta manera, porque un par de años atrás todo el mundo estaba poniendo la meta de la neutralidad de clima cada vez más alta, y son los mismos que ahora dicen, uy, eso hay que cambiar. Pero mañana también los jefes de la industria automotriz de Alemania tienen cita con Ursula von der Leyen, y creo que sí vamos a ver lobbyismo alemán muy fuerte en favor de flexibilizar. Y muchos dicen, sí, estamos en favor de esas metas climáticas, pero no entendemos por qué somos nosotros prácticamente los únicos que son tan inflexibles. Hasta China, por ejemplo, en su regulación, en su mercado, también tienen esa extensión de alcance, tienen también los modelos híbridos mucho más, porque en Europa tenemos en ese sentido ser más ambicioso que todo el resto del mundo. Además, la pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que decidir eso? Realmente tendría que ser el mercado el que tiene que, a través de tecnologías abiertas, decidir. Hay que preparar la industria, porque sí necesitamos ser neutralmente, medioambiental, o sea, llegar a la neutralidad, pero de las emisiones cero, pero no es el Estado, no tiene que ser la Comisión Europea, no tiene que ser 27, sino tiene que ser a base de tecnología y el mercado el que pueda decidir esto. Claro, el mercado quiere autos eléctricos, por lo menos aquí en Europa, pero también necesita poder pagarlos. Hoy día comprar un auto eléctrico en Alemania es muy difícil, muy poca gente se lo puede permitir, y es parte también del dilema que estamos discutiendo en este programa de fondo, autos alemanes
se ven por todas partes en América Latina, pero todo lo que se está discutiendo aquí también tiene naturalmente un impacto al otro lado del Atlántico. ¿De qué estamos hablando? Y es que el gobierno alemán quiere ayudar a su sector automotriz a superar la crisis lo antes posible. El propio canciller federal Friedrich Merz hizo un llamado a liderar la industria de la movilidad eléctrica y lo dijo en el Salón Internacional del Automóvil en Múnich, donde ya no se trata solo de autos, sino de la lucha por el liderazgo de la movilidad global en un mundo altamente volátil. Los grandes fabricantes alemanes presentan sus modelos y sus nuevos autos eléctricos. La mayoría de los expositores de la Feria Internacional del Automóvil siguen siendo alemanes, seguidos de cerca por China. El sector industrial más importante de Alemania y la política siempre han mantenido vínculos estrechos. Por eso no faltan las palabras de esperanza para este sector en crisis que cuenta con 770.000 empleados. El auto es un pilar de la movilidad individual y seguirá siéndolo en el futuro. Para Alemania, esto significa que la industria automotriz es y seguirá siendo una industria clave, un sector clave para la prosperidad de nuestro país. La industria alemana en su conjunto está en recesión, en parte porque depende en gran medida de las exportaciones. La industria automotriz se ha visto especialmente afectada. El canciller anunció que convocará una cumbre del sector. Según un estudio, en el último año, la industria alemana automotriz ha perdido unos 50.000 empleos y se avecinan más despidos. ¿Podrá la industria automotriz alemana superar la crisis? Ay, espero que ¿Y qué opina de todo esto nuestro público, nuestros internautas en nuestra publicación de YouTube? Bueno, la pregunta del programa es naturalmente si Alemania va a superar o no esta crisis de su industria automotriz con todo lo que eso significa. Un 18% dice que sí, que va a hacerlo si es que logra reinventarse con los autos eléctricos. Un 28% cree que no lo va a lograr porque va a perder frente a China y frente a los Estados Unidos. Y un 54% dice que va a sobrevivir, pero va a disminuir el peso de los autos alemanes en el resto de los mercados internacionales también, con todo eso, lo que eso significa. Y queremos ir por más impresiones hasta Madrid con Ezequiel Daray, nuestro analista financiero. Ezequiel, decíamos recién que China tenía una muy fuerte presencia en este Salón Internacional de la Movilidad Global allá en Múnich. 116 expositores chinos. Considerando este dato, ¿cuán fuerte es la competencia de China? Bueno, la competencia de China es fuertísima en cuanto a la movilidad eléctrica porque ellos tienen la ventaja comparativa del acceso a las materias primas absolutamente necesarias para producir este tipo de automóviles, los llamados minerales raros, y también casi extorsivamente regulan la cantidad de estos tipos de minerales que se exportan a Europa, para regular también la forma en que Europa compite con ellos. Pero también, como decían al principio, esto fue responsabilidad de la industria europea, de la industria alemana, que durante muchos años, yo me acuerdo, Auto Show de Detroit del año 2005-2006, los autos chinos estaban afuera y eran unas malas copias de los autos alemanes, pero China, que no es una economía de mercado, es una economía, es un capitalismo de Estado intervencionista, establece ciertas reglas para su mercado, como por ejemplo, para que Volkswagen o cualquier empresa europea pusiera una fábrica en China, se tenía que asociar con un fabricante chino, 50 y 50. Entonces, durante mucho tiempo, ellos aprendieron lo mejor de la tecnología europea. Y a los europeos les servía porque, bueno, era un gran mercado. De hecho, las marcas alemanas, el 30% de sus ventas en el mundo es el mercado chino. Pero bueno, resulta que durante tantos años los chinos aprendieron y ahora ya no son esos grandes clientes porque la demanda del mercado chino ya no es tan importante, sino que son competidores. Y encima con el problema de la guerra comercial con los Estados Unidos, tienen excedente de producción que pueden enviar a Europa. Y el otro gran problema que tiene la industria alemana, que vos lo mencionabas, Jenny, es la guerra comercial justamente con los Estados Unidos. Pensemos que hoy están pagando preventivamente, o no está claro, un 27,5% de arancel. Por ejemplo, Porsche, de la que hablamos, porque no produce en los Estados Unidos,
algo que va a bajar a 15 cuando el acuerdo se ratifique, pero como decías, el arancel era del 2,5, con lo cual esto le come prácticamente todo el margen de negocio. Ezequiel, me quiero quedar con un asunto del que hablas, de esa relación actual con todo lo que ha pasado entre Alemania y China. Hay una relación de dependencia cuando uno mira el tema de las baterías. La batería se considera el componente más importante de los coches eléctricos, naturalmente, pero las celdas de batería, si se llaman de esa manera, para una nueva clase de autos suministradas por el líder chino al mercado, el CATL, y otros fabricantes asiáticos, necesita, digamos, esa constante cooperación, digámoslo de esa manera, cooperación comercial con China. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿Alemania qué puede hacer? No puede, sin China, producir siquiera esa nueva generación de autos eléctricos. ¿Necesita acaso Alemania producir sus propias baterías? ¿Puede Alemania producir sus propias baterías? Yo creo que no tan eficientemente como lo hace China. Lo que no le va a quedar otra cosa que hacer a Alemania, a la Unión Europea, es, en lugar de ponerle 38% de aranceles a los autos chinos, porque después se quejan de Donald Trump, pero Europa es tal vez la región más proteccionista que hay en el mundo, es cooperar con China, porque es una batalla que no se puede ganar. Entonces hay que buscar lo mejor que se pueda lograr. En el pasado, como decíamos, lo principal de un automóvil eran el motor y era la tecnología que producían empresas como Bosch o Denso. Hoy un automóvil, y hay que entenderlo, un automóvil eléctrico es como si fuera un celular con ruedas. Por eso también es complicado para la industria y para los proveedores, porque hoy producir un auto eléctrico es mucho más simple, no tiene tanta complejidad. Para el usuario también tiene un bajo costo de mantenimiento, porque no hay piezas que se rompan, no hay desgaste. De hecho, prácticamente no se le hacen service de mantenimiento a los autos eléctricos, pero esto implica que toda la red de proveedores, toda la fabricación del automóvil es menos compleja, requiere de menos gente, requiere de menos infraestructura, y todo este mundo está cambiando. Hoy lo más importante del auto es la batería y todo el sistema eléctrico, y como decían, muchos autos son de fabricación alemana, pero aún los autos eléctricos fabricados por Alemania, la tecnología eléctrica es china. De Volkswagen, de Mercedes, el nombre que ustedes quieran, toda la parte eléctrica de ese auto es china. ¿Quién lo diría? Esto, si lo hubiésemos pensado siquiera hace 20 años o hace 10 años, cuando pasaba lo de la industria solar alemana y se encendían las primeras alarmas de esa relación comercial asimétrica que había con China. Apunta también Ezequiel Garay a una especie de naivete también del sector alemán, o de comodidad también, porque las cosas funcionaban y ambos sectores estaban ganando, y se llega a este punto. Y uno de los datos más duros, sin duda, que deja esta situación son la pérdida de 51.000 puestos de trabajo solo en el último año, y hay analistas que aseguran que los fabricantes alemanes han pasado de ser, por esta razón, de ser impulsores a ser impulsados, que es lo que acaba de decir Ezequiel Garay, por China. ¿Qué consecuencias van a haber para los mercados asociados a Alemania aquí en Europa y también en América Latina, Frank? Bueno, depende de las estrategias que uno puede tomar, y creo que Ezequiel también nos dio algunas pistas. Yo creo que obviamente necesitamos mucho más contratos de libre comercio, también para que nuestras exportaciones tienen acceso, y se necesitan también muchos más acuerdos de materia prima, y necesitamos también repensar algunos aspectos de nuestras estrategias de materia prima. Muchas materias primas de China no existen solamente en China, pero trata tú de hacer un proyecto de minería dentro de Europa. Lo vemos con el litio en Serbia, lo vemos con ciertas cosas. Los europeos dicen que queremos el mejor de los mundos, no queremos los costos ambientales. Y después nos quejamos que dependemos donde lo producen, sea el Congo, o sea China, o sea Canadá, y hasta allá también la gente está sensible. Y creo también necesitamos trabajar mucho en el tema de los precios también, y necesitamos trabajar también en esto que tenemos todavía una excelente infraestructura de cooperación entre ciencia y la economía, por ejemplo, que se ve en la área de startups, donde desde las universidades tecnológicas alemanas, que todavía son de punta, y allá también probablemente llega mucho más innovación, y necesitamos un clima en nuestro país que está un poco más abierto a tecnología, a innovación, y no tan
tan conservador que primero lo ves una amenaza cuando viene algo nuevo. Claro, esos son también el escenario, digamos, de otras áreas en los que Alemania sí puede ser ampliamente competitiva. Seguimos hablando, sin embargo, de los automóviles. ¿Y qué pasa con las plantas que hay en México, con las plantas que hay en Argentina y en Brasil? Diana, ¿qué tendrían que tener en cuenta los gobiernos y también, naturalmente, los fabricantes, los socios de Alemania? Sí, las alarmas en cuanto al sector automotriz en América Latina se escuchan desde hace muchos años, en especial en cuanto a la electromovilidad, porque en el caso de México parte de su industria es la industria de los autopartes, y al tener esta electromovilidad muchos de estos proveedores de autopartes ya no son importantes. Tienen que apostarle al cambio, más los aranceles, que en el caso de México parte de la razón por la que muchas industrias automotrices alemanas pusieron sus fábricas en México. En Puebla tenemos Audi, la Volkswagen, en San Luis Potosí tenemos a BMW y Aguascalientes Mercedes-Benz, solo mencionar algunas, era por la cercanía con Estados Unidos y porque de ahí se podían casi que autopartes hechas en México, insertadas en México, solo se mandaban. Pero México tiene su propio pacto con Canadá y con Estados Unidos, el TECAMEX, que complica el movimiento. Se complica sobre todo porque ya no está, porque en el siguiente año son negociaciones y porque además de que hay este tratado, las tarifas que ha amenazado Trump están ahí, aunque por ahora se han parado, la incertidumbre de que esto en cualquier momento puedan ser vigentes está ahí. Y es tan así que tenemos empresas como lo es Audi, que tiene una fábrica en Puebla, que están pensando que otros autos ya dejan de producir ahí y se los llevan mejor a Estados Unidos, porque el gran problema de Audi es que no tiene planta en Estados Unidos. Es diferente con otro tipo de empresas como VW. VW sí tiene planta en Puebla y también tiene planta en Estados Unidos. Entonces, trae una gran incertidumbre general en América Latina, porque parte del bienestar económico que se dio en México y en especial y en Brasil se dieron porque era un muy buen negocio tanto para Alemania como para México y Brasil tener estas grandes empresas que producían para el mercado interno, pero sobre todo para Estados Unidos. Y que colaboran, porque con los aranceles lo que se hace, se rompe esa sinergia de colaboración entre fábricas para un mismo objetivo que están, digamos, en distintos territorios nacionales. ¿Qué pasa con el caso de China? ¿Por qué China está ganando el territorio que está perdiendo Europa o Alemania concretamente? Hasta cierto punto sí, pero a ver, si uno ve los nuevos autos en América Latina, sí. La gran mayoría son chinos porque son autos baratos, son autos que se utilizan de taxi, tienen una tecnología muy buena. Pero tampoco es como... Pero al mismo tiempo hay que recordar que la relación con China no es una relación asimétrica. Que no estamos hablando con una empresa que apuesta a tener unas reglas de juego parejas para todos. No es simétrica, no es simétrica. Entonces, eso hace que la relación con América Latina sea muy difícil. Pero al mismo tiempo, todas las tarifas, por ejemplo, las tarifas que se anunciaron a Brasil por un asunto político, han hecho que Brasil se acerque aún más a China. Entonces, no solo es cuestión de tratados de libre de comercio, ya tenemos muchos, hay buenas noticias con el Mercosur. América Latina tiene muchos tratados de libre comercio con China, Chile era uno de los primeros países, pero el tema quizás Latinoamérica y los gobiernos del color que sean deberían sacar un poco el molde de lo que está pasando ahora mismo en Alemania, de una relación muy estrecha con China sin, digamos, salvaguardar los propios intereses. Por supuesto, la diversificación es lo más importante y la forma en la que uno quiere nivelar el campo de negociación. Y en muchos países en América Latina vemos que el campo de negociación entre China y esos países es desigual, es asimétrico, así que la dependencia, y sobre todo es una dependencia extractiva. O sea, no viene a crear empleos con un gran valor agregado, no, vienen a extraer el litio, los recursos, los minerales críticos para después vendérselos a Europa. Entonces, creo que hay muchas lecciones Pero que lo que uno aprender. siempre escucha de los gobiernos latinoamericanos y muchas veces de los propios embajadores aquí en Berlín es que China ofrece lo que no ofrece Europa, tratos rápidos. Son tratos rápidos, son tratos desiguales, y si tienes un gobierno de corto plazo, un gobierno que no le importan los derechos humanos y que no le importa cómo van a pagar la deuda y quieres un puente, no importa la calidad que sea, entonces claro que es un negocio atractivo, pero a largo plazo yo no lo creo. Tiene un alto precio, pero ¿qué pasa también al otro lado? Ya miro el punto de vista de Latinoamérica, cuando lo que vemos en nuestros gobiernos latinoamericanos es que no hay políticas de Estado, sino que hay políticas para los 4 años que se gobiernan. ¿No es parte también de esa incapacidad de tomar
políticas que sean de Estado, incluyendo naturalmente las relaciones comerciales de largo término, de larga data. Son gobiernos que quieren mostrar resultados inmediatamente. Por eso si Europa no se decide, si Alemania no se decide, entonces vamos entonces con los chinos. Y los chinos están dispuestos para hacerlo y a hacerlo ayer. ¿De qué manera se sale de esa rueda, Frank, de la falta de tienen decisión estrategia? Entonces uno también como los europeos no nos podemos quejar que los chinos tienen estrategia de larga data y nosotros no. Y ellos lo desarrollaron por muchos años muy consecuentemente y también están en áreas donde ya, por ejemplo, nosotros ya no estamos. También los proyectos, ellos traen también el financiamiento para la infraestructura, ellos traen las empresas. Y en Alemania, por ejemplo, ya casi no tenemos empresas que están en el sector de la materia prima. Antes existieron Metallgesellschaft, Preußag en tiempos anteriores, hoy no hay. También constructoras, Bilfinger, Berger y otros ya más o menos control de proyectos, pero no construcción. Entonces también es una debilidad de Europa y allá yo creo que Europa necesita también más estrategia de actividad común con socios y creo que eso es el chance de cuando se dan cuenta que desigual es la relación con China y cómo actualmente actúa Estados Unidos. Europa debe ser un partner, un socio con cual uno tiene capaz intereses comunes, pero tenemos que hacer. Frank, son tantos los dilemas, son tantos los obstáculos y un poco lo que apuntaba también a Frank, lo que apuntaba Ezequiel, te doy inmediatamente la palabra, Ezequiel, ¿no se termina siendo después de todo un lastre, y perdón que lo plantee de esta manera, un lastre para Alemania ser parte de una Europa con distintas velocidades, con distintos intereses políticos también y concepciones económicas en un momento de crisis? Yo no lo creo, porque, por ejemplo, si vemos el mercado común, 2/3 de nuestras exportaciones van al mercado interno de Europa. Nos protege también la moneda común. Si nosotros, por ejemplo, en tiempos anteriores teníamos el marco alemán todavía, probablemente no podíamos exportar porque esa sobrevaluación del marco había sido abismal. Y también muchas empresas alemanas aprovechan que también ahora dentro de la Unión Europea tienen posibilidades de producir todavía comparativamente barato en países como Bulgaria, en países como Rumanía, también el flujo... En Hungría también ahora. Hungría, China también el flujo de mano de obra calificada hasta la fecha, ahora a ver cómo sigue. También los beneficios que tiene Alemania de la Unión Europea son muchísimas más grandes que algunas debilidades que eso nos trae. Muy bien, vamos rápidamente hasta Madrid. Ezequiel, ¿qué querías decir respecto al tema factor China y todo lo que eso representa? No, yo diría que más vale que la Unión Europea se apure a cerrar este acuerdo con el Mercosur. Y dejen de estar con este proteccionismo, detrás de este proteccionismo francés que tiene miedo de su sector agrícola, porque, por ejemplo, siguiendo con la industria automotriz, el Mercosur es un mercado de más de 2 millones de autos por año, es casi tan grande como todo el mercado alemán. Y el Mercosur es una unión aduanera fallida que se armó para proteger a la industria brasileña, y el Mercosur ofrece, quien compra autos en el Mercosur, compra autos antiguos de tecnología obsoleta, de unos niveles de seguridad obsoletos y al doble de precio de lo que cuestan aquí en Europa. Por eso, por ejemplo, Argentina hace unos meses abrió un cupo de importación sin arancel para autos chinos, y los autos chinos que están entrando están llegando a un precio que es incomparable con lo que se puede conseguir en Sudamérica, porque recordemos, todos los autos que se importan en Sudamérica pagan un arancel externo común del 35%, obligando a los consumidores a pagar autos costosísimos y de mala tecnología. El acuerdo con el Mercosur va a permitir ir reduciendo gradualmente esto y podría ser un pequeño paliativo para la industria, por ejemplo, alemana o francesa, y una gran noticia para los consumidores en Sudamérica que no tienen acceso a las tecnologías de punta porque estamos en un mercado protegido y obsoleto. Y mientras tanto, China sigue vendiendo sus autos eléctricos. Yo estuve bastante tiempo en Santiago de Chile, me tocó ver en Santiago un montón de autos chinos que no había visto antes. Está cambiando naturalmente la fisonomía del sector automovilístico en Latinoamérica, producto de todos estos obstáculos de los que hemos estado hablando. Preguntaba yo a Frank sobre el tema del lastre, y tú apuntabas de nuevo, Ezequiel, el tema del lastre, que es para Alemania, digamos, la falta de decisiones comunes y rápidas en el marco de la Unión Europea.
decía, citas el tema del Mercosur, pero ¿cómo se sale esta situación cuando el gobierno europeo que ha estado en contra, tú decías, es Francia? ¿Habría que esperar un cambio de gobierno en Francia para que ocurra esto o cómo lo ves? Sí, Francia, Polonia, en menor medida Italia. El acuerdo con el Mercosur para los países del Mercosur y con estas salvaguardas que le están introduciendo, que todavía no sabemos si la van a aprobar en el Mercosur, es prácticamente leonino. Sería bueno para Europa, pero las cosas que le están poniendo, por ejemplo, que no se puede importar carne por más del 1,5% de lo que se produce la carne aquí en Europa, con lo cual en Europa consumimos carne cara y mala, teniendo la posibilidad de tener carne de mucho mejor calidad. ¿Por qué? Porque la agricultura en Latinoamérica, así como los alemanes o los chinos tienen ventaja comparativa para producir autos, en Latinoamérica tenemos ventaja comparativa para la agricultura y aquí en Europa tenemos agricultura o bienes agrícolas producidos en lugares en donde no es rentable producir, no es económicamente viable. Entonces, el proteccionismo es cuidar a miles de productores y perjudicar a millones de consumidores. Entonces, es una decisión. En cualquier decisión va a haber ganadores y perdedores. Si nos quedamos cuidando a miles de productores franceses, vamos a seguir perjudicando a millones de consumidores europeos, a 450 millones para ser más exactos. Hablando de mercados que se complementan o deberían complementarse muy bien, Diana Luna. Y esa línea es muy importante de que en el mundo de hoy hay ganadores y perdedores. Y por eso creo que con lo de la industria automotriz, con todo este cambio de la electromovilidad, Alemania tiene que apostarle a los sectores del futuro, que es algo que no ha hecho, a los sectores de la biotecnología, del software, de la digitalización, además de toda la innovación técnica, que sigue siendo una de sus fortalezas, porque estos sectores, si vemos quién es los que está innovando más, es Estados Unidos y es China. Y son estos sectores que tal vez son se van más enfocados a los servicios, pero son los sectores que van a traer buenos trabajos. Y yo creo que un gran problema de Alemania es que a veces le gusta mucho preservar en este caso, áreas económicas que han sido su fortaleza, pero aquí no es tanto de preservar. El lobby del automovilismo alemán y europeo es fuertísimo. Aquí hay que ver por el sector del futuro, por los jóvenes, y siempre sientes un costo político, porque hasta ahora el gobierno de ahorita le está apostando más a seguir pagando la pensión a personas de alta edad y mejorar la pensión, y no está viendo por bajar más el impuesto de la electricidad. Pero no se pueden hacer las dos cosas, eso, recuperar el liderazgo de la industria automotriz y también ser líder en innovación en otros sectores, Frank. Ojalá. Pues mucho para este gobierno. Ojalá, porque eso es completamente correcto lo que ella dice, que también es demasiado conservador en defender, pero también se necesita ganar tiempo. Obviamente, porque por mucho tiempo todavía el automóvil va a estar clave también en la movilidad en el campo, en muchos lados, y acá se tiene una fuerza. Y también las consecuencias políticas, si uno no logra esto para Alemania, serían muy problemáticas, porque ya mientras tanto hay gente que comparan situaciones con Detroit de los años 90, con situaciones que pueden venir cuando ciudades como Wolfsburg, como Stuttgart, como todas esas regiones emblemáticas pierden esos puestos de trabajo. Lo mismo se traslada a América Latina, o sea, en regiones como Puebla, San Potosí. Entonces, creo que es la llamada de atención, en especial en América Latina, de si se van a apostar a los carros eléctricos, también capacitar a las personas, no solo en esta área, sino también en las áreas de servicios, de digitalización, apoyar a la innovación, apoyar a los startups, algo que no vemos. Como tú decías, falta esa política de Estado. Frank, tú hablabas de las consecuencias políticas. Metámonos un poquito en eso, en la presión que tiene este canciller. Él decía probablemente, para que nuestros internautas, nuestro público también sepa, decía el canciller alemán conservador de la CDU, decía probablemente esta es la última oportunidad para lograr todas las reformas que necesitamos sacar a Alemania adelante en un marco democrático. ¿Está tomando la reforma y las estrategias con esa premura con la que él hacía la campaña?
Yo creo que el entusiasmo de reformar de este gobierno podría ser un poco más avanzada. Lo que hasta la fecha se ve, los paquetes con los fondos adicionales con que se puede hacer más. También en la infraestructura. Alemania, si uno ve los rankings de competitividad internacional en infraestructura básica, mientras tanto estamos en lugar 35 en el mundo. Entonces se necesitan esas inversiones, pero lo que pasa es se hacen trucos dentro del presupuesto por financiar, por ejemplo, sistemas sociales. ¿Es un problema de la CDU, es un problema del SPD o de la sinergia de los dos partidos de la gran coalición? Es un problema de dos. Obviamente que la SPD en la área de la política social, de los sindicatos y todo, pero también la CDU está apostando. Es un problema de la CDU clientela. en especial porque son los que tuvieron el mayor número de votos y son los que tendrían que tener la posición de negociación más fuerte para decirle, el SPD, tú eres un aliado junior, tú eres el que ganó la segunda votación, se va a hacer una política de economía de mercado abierta, no se van a aumentar impuestos, le vamos a dar certidumbre a la industria. Ese debería ser el rol de Friedrich Merz y no estar peleándose con el SPD porque el SPD quiere que todavía se continúe en este estado social, este estado de benefactor que ya no da. Estado social que Alemania cada vez se puede permitir menos. Ezequiel Daray, ¿qué quieres agregar tú? Claro, y que esta innovación la tiene que hacer el mercado. Yo no creo que no es una política inteligente. Estamos viviendo un mundo con estados quebrados, pero quebrados de verdad. Estados Unidos está en quiebra, tal vez no lo quieran ver. China está en quiebra, Alemania aún no, Francia está en quiebra, Japón está en quiebra. Y aún así vemos que las empresas son resilientes, las empresas se van acomodando a los nuevos escenarios. Entonces, esta innovación no es que requiere de iniciativa del Estado, que el Estado dice tengo que invertir más acá, hay que poner... lo que tendría que hacer el Estado es, porque Alemania es uno de los países o es el país de Europa con mayor cantidad de patentes, pero llevar una patente, llevar un proyecto a cabo, lleva un trabajo burocrático, lleva años y años que lo hacen imposible. Y muchas startups terminan incluso saliendo al mercado de capitales en los Estados Unidos porque ni siquiera pueden fondearse. O sea, el Estado debería dejar el Estado tiene que correrse y promover al sector debería privado. El Estado dejar de estorbar. Podemos resumir el análisis de Ezequiel Daray en Madrid. La pregunta del final, ¿va a sobrevivir la industria automotriz de Alemania con todo lo que necesita sobreponerse? Sí, no, muy breve, ya nos vamos. Creo que sí. ¿Crees que sí? Frank Pries, nuestro analista internacional alemán. Diana Luna. Yo creo que sí, pero no va a ser el motor de la economía alemana. ¿Y para ti, Ezequiel, muy breve? Sí, en parte, algunas marcas y va a ser mucho más reducido que antes. Ezequiel Daray en Madrid, Diana Luna y también Frank Pries, muchas gracias por participar en A Fondo y muchas gracias a ustedes también por escuchar este análisis. Debata con nosotros, soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos como siempre. Un abrazo desde Berlín.